A la clase de hoy la he decidido titular Comenzando un Sprint, porque ya hemos hecho sprints, solo que los hemos hecho un poco desorganizados. Este también va a estar un poco desorganizado porque vamos a ver la primera estrategia que vamos a aplicar para llevar los sprints. A medida que van haciendo sprint y scrum, se van finalizando los sprints en realidad. Al final se hace la reunión técnica donde se define qué podemos mejorar y cómo podemos comenzar los siguientes sprints. Para esto lo que vamos a hacer primero es definir algunos conceptos y alguna información que nos va a permitir llevar a cabo el sprint. Para lo que vamos a hacer primero es definir de nuevo lo que es la hoja de ruta. Entonces, de acuerdo a esto, podemos definir que lo que va a ser nuestro proyecto dentro del siguiente momento. Sabemos que definimos algunas épicas. Esas épicas, por lo menos yo lo haría así, las épicas iniciales, las que tomamos con el cliente, debemos ver en realidad cuáles funcionan y cuáles no, cuáles nos van a llevar hacia un plano y cuáles realmente podemos derivarlas, cuáles realmente son objetivos funcionales y cuáles son como historias de usuario. Dependiendo de estas épicas podríamos dividirlas y realmente hacerlas funcionales. A pesar de que una épica a pesar de que una épica se vea completa o como una agrupación de cosas, podemos realmente dividirlas en diferentes épicas con el fin de alcanzar objetivos o alcanzar cosas al final. No todas las épicas, dependiendo del tamaño del equipo, se trabajan de forma ordenada o en cascada, sino se pueden ir trabajando varios equipos, pero lo importante es que si cuando ya una épica entre a trabajarse, esta finalice. Entonces, por lo que no deberíamos de tomar otra épica antes de finalizar esta épica, o por lo menos al equipo de desarrollo que está trabajando en la épica como tal. Entonces, es importante tomar la épica para que finalice la épica. Podríamos decir entonces que la hoja de ruta es hacia dónde se va a dirigir en las siguientes fases nuestro proyecto. Vamos a intentar que nuestras hojas de ruta no solo demuestren entregables, sino demuestren puntos alcanzables. Pero también debemos marcar dentro de la hoja de ruta nuestros entregables o qué entregamos. Debemos planificar hojas de ruta un poco macro e irlas colocando un poco hacia el pequeño, es decir, verlas desde arriba, ver cuál es la gran perspectiva donde se van a ver dónde finalizan las épicas, y podemos ver también hojas de ruta donde veamos qué pasa en cada momento. Para esto vamos a ver primero lo que se define en Atlassian como una hoja de ruta. Se aparece por aquí. Ok, vamos a ver qué nos dice Atlassian que es una hoja de ruta. ¿Qué es la hoja de ruta del producto? La hoja de ruta de un producto es una fuente de información compartida que describe la visión, dirección, prioridades y progreso de un producto que en el transcurso del tiempo. Se trata de un plan de acción que alinea la organización con los objetivos a corto y largo plazo para el producto o proyecto, así como con la forma que se logran dichos objetivos. De hecho, el Jira nos permite hacer este roadmap. Pareciera un poco el bendito tablero de Gantt. Si bien es habitual que la hoja muestre lo que se está creando, es igual de importante que muestre por qué lo estás creando. Los elementos de la hoja de ruta deben estar claramente vinculados a la estrategia de tu producto, y tu hoja de ruta debe saber responder a los cambios en los comentarios de los clientes y panoramas. Los propietarios del producto utilizan hojas de ruta para colaborar con sus equipos y forman consenso sobre la forma en la que el producto se desarrollará y cambiará con el tiempo. Los equipos ágiles recurren a la hoja de ruta para mantener a todo el mundo en sintonía y obtener el contexto para su trabajo diario. Entonces, ¿para qué sirven las hojas de ruta? Las hojas de ruta pueden tener distintas formas de visiones según lo expresa Bitbucket.
podemos tener una hoja de ruta que va a usar el equipo interno de desarrollo. Esta hoja de ruta que va a usar el equipo interno de desarrollo realmente lo que va a marcar más que todo es el cómo se van a tener los entregables, en qué momento se van a agregar ciertas features, cuándo se van a agregar, de qué forma. Y fíjense que acá pareciera un poco más de tipo a nivel de tareas y de lógica. Entonces marcamos bien cuándo se van a agregar cada feature, cada herramienta, cada actividad que se va a realizar, y se va a ver como en un tablero de Gantt esta información es un poquito más detallada, los tiempos son más estrechos, debido a que son tareas, pueden que sean tareas un poco más pequeñas, como puede ser levantar la página de login, un feature, pero realmente para eso a los ejecutivos quizás no les interesa solo saber cuándo va a estar la página de login, sino les interesa un poquito de herramientas un poquito más funcionales, como por ejemplo cuándo va a estar la app, esta versión de la app, cuándo se va a liberar, cuándo se va a ver un demo, prototipo del proyecto en sí, que no incluya solo las ventanas de la aplicación, sino un poquito más de eso, cuándo se van a ver todo el diagrama de interfaces, cuándo se va a mostrar prototipos de navegación y todo eso. Obviamente podemos hacer hojas de ruta dependiendo de cuándo y cómo queramos las hojas de ruta. Podemos tener hojas de ruta por venta también, que simplemente muestran las formas en las que se venden, y hojas de ruta externas. Estas hojas de ruta deben motivar a los clientes con respecto a lo que está por venir, es decir, que va a mostrar los avances más que todo, cómo se va a ir avanzando a medida que se hace el proyecto. Entonces tenemos la de desarrollo, que realmente cuenta un poco más de cómo se va desarrollando las cosas, cuando se hace la integración con Facebook, por ejemplo, cuando se hace la primera integración con base de datos, cuando se levanta por primera vez los módulos de autenticación, cuando se van a levantar X y Y cosas. Entonces podemos llevarlo también en una hoja de ruta que son como épicas a nivel de desarrollo. A nivel de ejecutivo son más como épicas, un poquito entre comerciales y no. Es decir, es donde le presentamos al personal un poco con un conocimiento más desde arriba, más de alto nivel, qué estamos avanzando y cómo vamos a ir avanzando, cómo vamos a ir entregando prototipos, cómo vamos a ir entregando distintas versiones del programa. Y al equipo de ventas, que más que todo va a ser cuándo salimos a producción y cuándo podemos ver prototipos y cómo se van a dar esos betas de producción. Y de forma externa ver qué avances o qué proyectos realmente tenemos. Las hojas de ruta a veces no suelen cumplirse del todo, simplemente sirven para guiarnos al principio y ir viendo cómo va avanzando. Estas hojas de ruta siempre están en constante modificación y van variando dependiendo de los requisitos que se van dando del cliente, porque para que el liderazgo para el equipo de liderazgo de la organización nos permite llevar un buen liderazgo, o sea, nos permite saber y enfocarnos en las tareas para que los propietarios y gestores del producto. También nos permite ver las prioridades, que es bastante interesante. O sea, la hoja de ruta nos va a definir las prioridades, y dependiendo de la hoja de ruta se van viendo las prioridades, el tiempo, que a veces es relativo, pero esto también nos permite mover las prioridades dependiendo de lo que realmente quieran los jefes de la organización y lo que más se necesite. Entonces, al ver la hoja de ruta podemos ver las prioridades que se están dando y cómo se están dando estas prioridades, qué es más prioritario. Por ejemplo, si yo necesito tener el inventario listo porque, no lo sé, me interesa más que la parte del inventario esté concluida, porque mi reporte de inventario es más necesario saber qué tengo, que el poder vender por Facebook, por ejemplo. Hacer una integración para vender por Facebook o Shopify o esto. Entonces saco primero mi inventario, lo puedo ver acá, y en mi hoja de ruta luego deslindo estas otras tareas y las voy organizando. Pero resulta que yo tengo mi integración con Facebook primero que la integración de Shopify, pero resulta y acontece que
vi que tengo más clientes potenciales por este lado, entonces puedo mover mi hoja de ruta también para hacer que las tareas correspondientes a Shopify estén acá. Entonces yo sé que a medida que me acerco a esta parte del desarrollo, debo empezar a trabajar y pensar en las historias y épicas que me llevan a concluir esta parte. Para los propios desarrolladores. E igualmente a veces, y lo van a notar cuando entran a una organización, conocer y comprender un producto es bastante complejo. No es nada más que te digan, estamos trabajando en una app de ventas. Y tú dices, ok, entonces vamos a vender. No. Al final todos los proyectos tienen distintas perspectivas de las cosas y tener una perspectiva clara es difícil. La hoja de ruta te permite ver realmente cómo se está avanzando en el proyecto y cuáles son los planes e ideas a futuro, y te permite también hacer preguntas y revisar bien, o sea, este sistema está avanzando hacia este punto, está haciendo esto, necesitamos tener esto, y cuando uno está trabajando y programando también puede pensar y prepensar las cosas con respecto al futuro inmediato, y así también te permite aplicar un Yagini más chévere porque ya no tienes que pensar, puedes decir que voy a obviar la funcionalidad porque realmente ni siquiera está en la hoja de ruta, por lo que no está pensado, no está planeado, no existe en la hoja de ruta, y también si está muy muy lejos en la hoja de ruta porque no es nada que se esté contemplando, entonces puedo aplicar mi Yagini, no hacer eso porque no es necesario, no lo necesito, y centrarme bastante en lo que necesito. Y si ya veo que realmente en la hoja de ruta dice que en el próximo mes sí se va a aplicar esta implementación, y esta implementación me puede servir, sí, quizá también la puedo contemplar y realizarla. Acá un poco de cómo se hace la hoja de producto, ya bastante orientado a la parte de acá. Nos dice también que cuando se hace la hoja de ruta, un método de efectividad demostrada es dividir la iniciativa en épicas, que es lo que estábamos diciendo, en el backlog de producto, y a continuación se descompone en requisitos e historias de usuario. Al establecer esta jerarquía de incidencias, para los propietarios del producto y equipo de desarrollo es más fácil tomar decisiones y entender de qué forma se adapta el trabajo a la idea general. Es decir, dividimos todo en épicas, lo colocamos en el backlog, que ahorita vamos a hablar qué es el backlog, y de allí podemos tomar decisiones de acuerdo a nuestra hoja de ruta en qué podemos avanzar y qué podemos hacer para llegar y cumplir con lo que estamos diciendo en nuestra hoja de ruta. A medida que acá arriba decía una cosa sobre que no debemos hacerle mucho hincapié a la hoja de ruta, o sea, no debemos pasar mucho tiempo en la hoja de ruta, no debes dedicarle mucho tiempo. Esta varía con el tiempo, y entonces tenemos que programar la hoja de ruta también para tiempos creíbles. No es que vamos a decir, vamos a hacer la hoja de ruta de nuestra organización de aquí a 5, 6, 7 años hasta que finalice el sistema, porque va a variar. Entonces quizás contemplar las iniciativas, colocarlas, dejarlas también en un pequeño backlog de hoja de ruta, y cuando realmente esa iniciativa se vaya a tomar, colocarla en su hoja de ruta, pero no es necesario. Cada iniciativa puede estar dentro de una hoja de ruta general, y podemos tener una hoja de ruta para esa iniciativa. Así también podemos no tener todo contemplado en un solo macroproyecto que nos puede hacer volver locos. Prácticas recomendadas para las mejores hojas de ruta. Veamos qué dice aquí. Crear y mantener la hoja de ruta de producto es un proceso continuo en el cual embarcarte con tu equipo. Incluir solamente los detalles necesarios para el público, enfocar la hoja de ruta en las tácticas a corto plazo y su vinculación a los objetivos a largo plazo por igual. O sea, obviamente la organización sí tiene un objetivo a largo plazo. Revisar las hojas de ruta con regularidad y realizar ajustes cuando cambien los planes. Asegurarse de que todo el mundo tiene acceso a la hoja de ruta y de que la consultan con regularidad, es decir, que todos los miembros del equipo estén apegados a la hoja de ruta y además que la pueden ver, obviamente. Conectarse con partes interesadas a todos los niveles para garantizar la coordinación. Esto también es importante que comentemos y discutamos la hoja de ruta cuando se tomen decisiones
acerca de ella, sobre todo cuando se está creando la primera vez y cuando se van a hacer modificaciones, para así ver el punto de vista y la perspectiva del resto del equipo. Como este video se alargó, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a hablar de backlog en otro video.